Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es 28 de junio del 2021. El texto que leemos hoy en la Santa Misa es de San Mateo capítulo 8, versos del 18 al 22. Dice así: en aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Encontramos, hermanos, estamos en el capítulo 8, leyendo verso por verso a San Mateo. Aquí San Mateo pone a Jesús seguido por multitudes. Son multitudes los que lo siguen para un lado y para otro. Cuando bajó de la montaña había una multitud. Sí, entonces hay multitudes, van siguiendo. Ayer que vimos que curó a la mujer que tenía flujo de sangre, había una multitud también que lo apretujaba. Entonces Mateo pone a Jesús seguido por multitudes. Ahora Jesús pide que vayan a la orilla pagana. La otra orilla es la orilla pagana, y Jesús quiere ir para allá. Pero lo detienen y antes sucede dos cosas. Primero, se acerca el escriba que quiere seguirlo, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús le recuerda una cosa a este escriba y nos recuerda hoy a nosotros: que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Y es que Jesús vivía una vida itinerante. Por ejemplo, recordemos que estaba en la montaña predicando, es capítulo 5, 6 y 7. Baja de la montaña, se va a Cafarnaún, ahí hace algunas cosas. Ahorita quiere irse a la otra orilla del lago. Mañana, que vamos a festejar a San Pedro y San Pablo, mañana vamos a ver a Jesús en Cesarea de Filipo, más o menos 60 kilómetros de Cafarnaún. O sea que Jesús caminaba. Antes no tenía vehículos, no tenía dinero para un caballo o para caballos para sus discípulos. Era cuestión de a pie. Entonces lo vemos en Cesarea de Filipo, lo vemos en Cafarnaún, lo vemos en diferentes lugares. ¿Sí? Lo vemos en Jerusalén. De tal manera que Jesús vive una vida itinerante. Por eso le dice al escriba: no tiene dónde reclinar la cabeza. Hoy vemos esta situación, por ejemplo, en las religiosas, en los sacerdotes, en los misioneros. Aquí en la diócesis, por ejemplo, un sacerdote en un lugar, una parroquia, como párroco, puede tardar 5, máximo 6 años. Un vicario tarda menos, 3, 4 años, 2 años o menos. ¿Sí? Entonces, yo ya voy a cumplir en agosto 3 años en la parroquia Santa Cruz Terán. Quiere decir que pues ya hay posibilidades de que haya un cambio, ¿verdad? No tiene uno nada seguro, porque así como dijo Jesús que el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza, igual no hay un lugar permanente para un sacerdote o para una religiosa o para un misionero. En la parroquia vamos a cumplir el próximo 30, vamos a cumplir 27 años como parroquia. Y hemos pasado ya varios sacerdotes, ¿verdad? Muchos sacerdotes que han pasado por esta parroquia. Entonces, de eso se trata, que Jesús no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro, un anónimo, le pone como pretexto. Aquí no se ve que lo llaman, pero pone un pretexto. Y el pretexto es de ir a enterrar a su padre. Y Jesús, de alguna manera,
pide que se rompa con este parentesco, como Jesús lo hizo. Recordemos que Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? El que cumple la voluntad del Padre. Entonces, para un seguidor de Jesús, su parroquia, su apostolado, su misión, allí está su familia. Y tendrá que cambiar de familia al cambiar de un lugar a otro. Y así Jesús invita a un cierto desprendimiento de la familia, ¿verdad? Y en esto también encontramos algo. San Mateo está hablando de la situación de la primitiva iglesia. Y por eso dice también que deja que los muertos entierren a sus muertos. En la primitiva iglesia, generalmente, los papás, cuando uno se convertía, no siempre los papás también se convertían, seguían en el paganismo. Entonces, si no estaban siguiendo a Jesús, que es la vida, estaban muertos. Y entonces, también eso, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, los que están en el paganismo están muertos y hay que dejar que ellos entierren a sus muertos. Pero ahora es diferente. Generalmente ya nuestros padres también ya están siguiendo a Jesús y entonces no es cuestión de dejar de abandonar a los padres, ¿verdad? Las circunstancias han cambiado mucho porque nuestros padres no están muertos, están en la vida porque están siguiendo a Jesús, ¿verdad? Es diferente, pero bueno, cierto desprendimiento es necesario, ¿verdad? Y bien, esto es lo que nos invita hoy el Señor en este pasaje. Mañana celebraremos la fiesta de San Pedro y San Pablo, pero hoy estos dos puntos. Jesús, que vive una vida itinerante, una vida de cambios, y todo cristiano tiene que estar en este movimiento de cambio, no estático. Yo ya soy así, este es mi catolicismo, hasta aquí llegué y punto. No, sino ir mejorando, ir conociendo más a Jesús, ir conociendo más su palabra, que me está pidiendo, y cada día nos pide algo más. Entonces, este movimiento, el que sigue a Jesús, no vive una vida conformista, estática, sino dinámica en movimiento. Hermanos, este es el camino que Jesús nos propone, nos ofrece. Vamos a mejorar cada día. Nunca nos conformemos con llegar a donde hemos llegado. Crezcamos más. Bendiciones para todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, les suplico, sigámonos cuidando porque no están fáciles las cosas. Bendiciones para todos.